Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a tu canal. Sí, te leo. Seguimos con este libro, Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy, en conjunto con este live en TikTok, un café. Y por supuesto, el perrito, ahí está, buen animal. Ya vamos en la página 35. Vamos a leer algunas cosillas para seguir avanzando con este libro que es bien interesante, es bien importante. De hecho, Brian Tracy, uno de los principales, podríamos decir, oradores o referentes en cuanto a lo que es la superación personal, ¿verdad? Poder mejorar tantas cosas que tenemos. Nuestra psiquis, nuestro cuerpo, inclusive, todo puede ser tan complejo. A medida también que vamos madurando, vamos cambiando, que vamos teniendo otras vivencias, también vamos cambiando nuestra forma de pensar, van cambiando nuestros intereses. ¿Se acuerdan por ahí que, ahora sí, se acuerdan que se hablaba de la crisis de los 40? La crisis de los 40, por lo menos para los hombres, que les da por comprarse motos, salir, qué sé yo, o viven de alguna manera, sienten una suerte de transición entre dejar de ser joven y empezar a ser más viejo ya, ¿verdad? No sé si a mí me pasó, yo tengo 45, no sé si me pasó esto de la crisis de los 40, la verdad no tengo idea. Y me llama la atención la moto, sí, no sé, andar en moto en todo caso. Igual me da un poco de cuco andar en moto ya empezar a esta altura del partido porque a lo mejor soy medio temeroso para eso. Me gustan sí los autos. Los autos sí que sí. Los autos me gustan mucho. Pero las motos, el problema no es que no me gusten las motos, pero la encuentro peligrosa. Y además que tengo casos cercanos, digamos, de conocidos que fallecieron en accidentes, ellos andando en moto y sin tener ninguna responsabilidad. Ninguna. En su momento un gallo así tipo 35 años, que padre de 2 niños pequeños, iba normal, ¿cierto? Y hubo una persona que simplemente adelantó, lo pasó a llevar la moto y finalmente falleció. Entonces igual por eso son las motos, a mí me gustan las motos, pero ese es el problema. Mejor los autos, ¿verdad? El perro. Ya, sigamos con la lectura, o sea, empecemos con la lectura. Los principales dos patrones de hábitos negativos. Debido a los errores que cometen los padres, especialmente la crítica destructiva y el castigo físico, los niños comienzan a aprender patrones de hábitos negativos a temprana edad. Estos patrones de hábitos negativos luego se alojan en la mente subconsciente del niño y determinan su personalidad a lo largo de la vida. En psicología hay dos patrones de hábitos negativos principales: el patrón de hábito negativo inhibidor y el patrón de hábito negativo compulsivo. Los llamamos miedos al fracaso y miedo al rechazo. Son los principales obstáculos para el éxito y la felicidad para ti o para cualquier otra persona. Oye, mire qué interesante, ¿eh? Los miedo al fracaso y miedo al rechazo. Mire, yo creo que mucho. Mire, un ejemplo bien anecdótico para este miedo al rechazo que se vive en muchas partes, muchas ocasiones. Se dan cuenta cuando si una persona íbamos a la disco en aquellos años cuando no era tan feliz como ahora, por supuesto. Íbamos a discoteca y ninguno de los amigos se atrevía a, qué sé yo, yo no sé cómo será ahora, yo hace años que no voy, sorry lo viejo de mi comentario, pero no sé, hace años que no voy a una discoteca. Pero de ir al grupito donde estaba la niña, ¿cierto? Para ir a sacarla a bailar, pues, ¿cachai? Cacha la terminología. A sacarla a bailar. Pero nadie se atrevía. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía, porque la típica, no, estoy bailando con mi amiga. En ese ritual extraño de bailar alrededor, ¿cierto? De las chaquetas que iban dejando en el suelo. Y bailaban alrededor así como una suerte de, no sé, querían hacer llover, no sé qué, bueno. Pero, y por supuesto el que iba tenía un 99,9% de ser rechazado. Y además de eso, en la vuelta era lo peor.
no solamente la ida, ¿cierto? Era lo peor, sino que la vuelta, porque uno era, ¿verdad? El, el hazme reír de tus amigos, ya como era ya la tercera o cuarta vez que ya te decían que no, ya después mandaba ya otro, ¿verdad? Pero bueno, el miedo al rechazo. Fíjense qué interesante es el miedo al rechazo y el miedo al fracaso. Con el miedo al fracaso, ahí, bueno, ahí hay hartas cosas, ¿verdad? La gente en general no se atreve a emprender, no se atreve a cambiar, no se atreve a aprender. No nos atrevemos a muchas cosas por temor a fracasar. ¿Por qué? Porque esos fracasos se van quedando unas ciertas heridas, ¿verdad? Pero ¿cuándo el fracaso es realmente un fracaso? Cuando nosotros lo aceptamos. Lo aceptamos, lo vivimos y lo mantenemos ahí. No somos capaces de aprender de eso y seguir adelante. Cuando nosotros somos capaces de aprender de eso, es cuando nosotros estamos en la instancia de, efectivamente, de la escalera del éxito, ¿cierto? De estas situaciones que no siempre se van a dar como tal y cual como nosotros lo pensamos, como nosotros queremos, pero sí van a ayudarnos a poder crecer, a poder mejorar algunas cosas. Claro que ese periodo de aprendizaje nos va a llevar a perder digo yo, entre comillas, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, levantadas temprano, pueden ser montones de cosas, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener que invertir ahí para ese aprendizaje. Sucede que cuando las personas invierten todo lo que tienen y más, hay gente que hasta hipoteca su casa por emprender y eso no resulta, chuta, y hay que tener mucho cuidado. Por eso que hay evaluaciones de proyectos, por eso que hay que hacer estudios de mercado, por eso hay que hacer un sinfín de cosas. No es llegar, ¿verdad? Y vender hielo en Alaska, ¿verdad? Por muy tentador que puedan ser las cifras, lo más probable es que la gente no te compre hielo en Alaska. Bueno, sigamos. El primero de ellos, el miedo al fracaso, el patrón de hábito inhibidor negativo, se aprende cuando se le grita o se castiga físicamente al niño por intentar o probar cosas nuevas. Por probar cosas nuevas, pegarle a un niño. No se me viene ningún ejemplo a la cabeza. Bueno, debido a que los niños son naturalmente curiosos, quieren tocar, probar, sentir y experimentar todo en su pequeño mundo. Ellos son completamente valientes. Tomarán cuchillos afilados. Se pararán en los bordes de los edificios y correrán hacia los coches. Los padres deben pasar los primeros años de la vida de sus hijos evitando que se maten accidentalmente. Lo pasé con los dos niños que tengo. Con exasperación, los padres dicen cosas como: alto, no toques eso, aléjate de ahí. O simplemente decirle: no haga eso, no toque eso. ¿Cierto? Peor aún, los padres a menudo castigan físicamente a los niños dándole nalgadas en un intento por disuadirlos de experimentar e intentar cosas nuevas. Yo creo que todos caemos en ese error. ¿Por qué será? ¿Por qué será eso de que nosotros caemos en ese error de educar a través del látigo? Yo con mis hijos, por ejemplo, son re porfiados, sobre todo el más chico. Es sumamente porfiado este bandido. Y el error que cometo yo, que de repente lo agarro a chuchar, y eso es muy malo, muy feo. y de repente también, ¡pah!, su charchazo. Controlando la fuerza, eso sí, no, o sea, idiota tampoco. Yo creo que, mire, si usted le pega una palmadita a su hijo, una opinión personal, tú ves si lo toma o lo deja. No le va a pasar nada a ese niño. No va a terminar en el psicólogo ni nada de eso. Pero ojo que uno tiene que controlarse. ¿Cuándo es el problema? Cuando el adulto se descontrola. Cuando el adulto se enoja, pierde el control. Cuando el adulto hace y dice cosas que no debe. Ahí nosotros tenemos que tener cuidado. Y a mí me ha pasado un par de veces. Me ha pasado varias veces en que yo me enojo de mucho y no le hago un daño a mis niños, ¿verdad? Pero es peligroso en general, no solamente en este caso de la crianza, sino que es peligroso cuando las personas perdemos el control en diferentes cosas. Si sales por ahí, si vas conduciendo, ¿cierto? No va a faltar el conductor que va a tratar de meter el auto
Y si nosotros perdemos el control de la situación, nos estamos arriesgando de más. Además, no sabemos en qué condiciones andan los otros. ¿Con qué andan los demás? No tenemos idea. ¿Cómo andan ellos? Si andan con algún grado alcohólico, drogados, qué sé yo, uno no sabe. ¿Verdad? Por eso uno tiene que aprender a cuidarse y también a controlarse. Pero a veces uno falla en eso, pues, en el controlarse, ¿verdad? El controlar la ira. La ira es una emoción muy fuerte. Yo creo que tanto como la alegría. La ira es una emoción tan fuerte que hay personas que hacen cosas, no solamente dicen, sino que hacen cosas en función de la ira. Inclusive hay gente que ha matado a otro ser humano por ira, por enojo, una rabia. Hablemos de una ira como un enojo absolutamente descontrolado. Totalmente descontrolado, casi locura temporal. Es un estado de ira, pero cuando uno está enojado, ¿cierto? Lanza chuchada al mundo. A lo mejor está muy, muy, muy enojado, pero no está absolutamente descontrolado. En la ira, yo me atrevería a decir que sí, uno está muy descontrolado, y ahí es cuando uno tiene que tener mucho cuidado por lo que hace y por lo que dice. ¿Ya? Bueno, sigamos. Ahí está, se quedó dormido el perro. No puedo hacerlo, dice. Esto pronto crea en el niño el miedo al fracaso, que se expresa en el pensamiento y sentimiento de no puedo. Cuando el niño ha sido criticado destructivamente o castigado físicamente durante la primera infancia, este miedo al fracaso puede continuar en la vida adulta. La primera infancia me parece que son los primeros 3 años. Déjamelo ahí por favor en los comentarios qué es la primera infancia, cuál es el rango etario, ¿cierto? El rango de edad. Ahí sí, si tú lo encuentras ahí, que estás conectado o conectada en el live, que te aprovecho de agradecerte mucho. Aquí, ¿cuál es el rango etario de la primera infancia? Porque ya que estamos hablando de la primera infancia, bueno, sepamos qué diablo es la primera infancia. ¿Ya? Bueno, ya sea hasta los 3 años, hasta los 5 años, hasta los 10 años. Siempre cuando nosotros le estamos creando estas cosas a nuestros niños, y también se explica el por qué nosotros tenemos tanto miedo al fracaso, porque desde chicos a lo mejor nos fueron inculcando el famoso no puedo. Y ahí, no, cierto que nosotros, no, que yo no puedo, no puedo hacer esto, no me atrevo a hacer esto, no puedo, ¿verdad? Bueno, por el resto de la vida de la persona, el miedo al fracaso tendrá una gran influencia para determinar lo que hace, a dónde va, los trabajos que elige, el círculo social que construye a su alrededor, la forma en que cría a sus hijos y trata a su cónyuge, y casi cualquier otro factor de su vida. El miedo al fracaso se cierne sobre el adulto como una nube negra. Muchos adultos reaccionan ante la posibilidad de fallar exactamente como un niño que tiene miedo de recibir una paliza por hacer algo mal. ¿Recuerdas el ejemplo sobre el jardín? La idea de no puedo es una hierba que necesita ser arrancada del jardín. Esa reacción automática no significa que la idea sea verdadera. Significa que es un patrón de pensamiento que se ha convertido en un hábito, y los hábitos se pueden cambiar. A través de la conciencia y la decisión puedes desarrollar nuevas y mejores formas de pensar y de reaccionar. Eventualmente, puedes convertirte en una persona completamente positiva. Claro, si esto se convierte en un hábito, es un hábito el pensar como no puedo, no me atrevo, soy fracasado. Si se convierte en un hábito, entonces todos los hábitos se pueden cambiar. Por lo tanto, en estricto rigor podemos cambiar el hábito del no puedo. ¿Y cómo? A través de cambiar nuestros pensamientos. Podemos hacerlo. Se puede hacer. Fácil no es. Rápido tampoco es. Pero eso es lo que nosotros tenemos que ir sacando esas barreras. ¿Han escuchado ese concepto, verdad, de las creencias autolimitantes? Va por aquí. Y muchas de estas cosas es que nosotros las traemos programadas. Otro concepto muy de moda, la programación mental, ¿verdad? Las traemos programadas desde niños. Pero fíjense que a nadie le enseñan a ser padre o madre, a nadie. Y uno en el ejercicio de la paternidad comete muchísimos errores.
El problema es que esos errores los absorbe nuestros niños. ¿Por qué? Porque el error de uno como padre, ¿verdad? De hecho, me acabo de acordar de una escena de la película Gladiador, de Russell Crowe, ¿cierto? Gladiador 1 estamos hablando. Cuando Cómodo conversa con su padre, Marco Aurelio, así arrodillado, le dice algo así como, tus errores como hijo son mi fracaso como padre. Le extiende las manos, bueno, y Cómodo lo abraza y luego lo mata. Pero es la, digamos, la escena de que el hijo, las equivocaciones del hijo, son el fracaso del padre. De hecho, recordé que cuando yo trabajaba como instructor militar en la Fuerza Aérea, decía que el instruido es el fiel reflejo de su instructor. ¿Qué significaba eso? Que si el instruido es malo, porque el instructor es malo. Si el instructor era exigente, preparado, en fin, estudioso, se preparaba, en fin, el instruido probablemente también lo fuera. Obviamente hay un margen de error ahí, ¿verdad? Y también está el libre albedrío. Es decir, las personas tenemos la decisión de seguir a un maestro o no seguir a ese maestro, de seguir un modelo o no seguir a ese modelo, ¿verdad? Ahí está el libre albedrío, que también influye bastante. O sea, en mis tiempos de instructor, o inclusive como profesor, todas las personas reciben una instrucción, ¿cierto? O una clase, pero no todas las personas aprenden o asimilan de la misma manera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estilo, qué sé yo, de aprendizaje es distinto, porque inclusive supongamos que sea lo más homogéneo posible el curso. Todos aprenden de la misma manera, todos tienen el mismo nivel de inteligencia, todo exactamente igual, y todos están recibiendo la misma clase. Aún así, no todos aprenden lo mismo, no todos absorben lo mismo, y no todos aplican de la misma manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede influir? Inclusive en nuestras emociones. Porque si yo peleé, por ejemplo, con mi papá, peleé con mi hermano, peleé con mi pareja, qué sé yo, o recibo una noticia, para bien o para mal, o recibo una noticia, o qué sé yo, te ganaste el loto, y uno recibe el correo, ¿cierto? Día lunes, un correo, me gané el loto, no está, ¿cierto?, pendiente de la clase. Por eso digo que puede ser una noticia para bien o para mal. Qué sé yo, te chocaron el auto el fin de semana, o lo pasaste súper bien el fin de semana y todavía estás ahí pensando en el fin de semana. No estás completamente centrado ni concentrado en el aquí y en el ahora. Y como no estás concentrado en el aquí y en el ahora, no estás aprendiendo, o te cuesta mucho. Cuando hablamos de esto de las emociones, no necesariamente estamos hablando de una emoción negativa. Las emociones positivas también nos pueden inundar y también nos pueden desconcentrar, ¿ya? Bueno, sigamos. El miedo al rechazo. El segundo bloqueo para cumplir con tu potencial es el patrón compulsivo de hábito negativo. El miedo al rechazo o a la crítica. Este patrón de hábito se aprende cuando el niño se convierte en la víctima del amor condicional. Ya. Sigamos leyendo, mira. En un intento por controlar y manipular a sus hijos, los padres a menudo condicionan su amor al hecho de que los niños hagan exactamente lo que el padre desea, cuando lo desea, de la manera en que lo desea. El niño en crecimiento, que depende del amor de sus padres por su sensación de seguridad, pronto descubre que está a salvo solo cuando hace lo que mamá y papá quieren. Comienza a pensar, si no hago lo que ellos quieren, no me amarán y no estaré a salvo. Dado que la necesidad de seguridad del niño es la necesidad abrumadora en los años formativos de su vida, pronto comienza a ajustar su comportamiento a las demandas de sus padres. Esto se expresa en el pensamiento. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer lo que mamá y papá quieren. Tengo que hacer lo que les plazca. Tengo que hacer lo que ellos quieren que haga. Mira,
bien interesante esto de este amor condicionado. Mire, y es verdad, porque nosotros, ¿verdad? Cuando nuestros hijos hacen lo que nosotros queremos, en el fondo como que nosotros les expresamos, ¿cierto?, nuestra satisfacción a través del cariño, un cariño físico, ¿cierto?, hacer un cariño, hacerle un regalo o alguna cosa. Y cuando no hacen aquello que nosotros les decimos, los castigamos. Por lo tanto, en el fondo el niño, ¿qué es lo que empieza a manifestar? ¿Qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a alinear en el fondo, no con lo que ellos realmente quieren ser o hacer, sino que además de eso, con lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos de ellos. Y ahí es complicado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando son más grandes, ¿qué es lo que dicen los niños? No, yo voy a estudiar tal carrera porque mi papá quiere, porque mi mamá quiere. Y no hacen lo que ellos realmente quieren ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están en tercero o cuarto año de carrera y después se retiran. O terminan su carrera, ¿verdad? Abandonan, cambian de carrera constantemente o terminan su carrera, pero después al tiempo, al poco andar, se dan cuenta que en realidad, qué sé yo, no les gusta la mecánica automotriz, ¿cierto? Y quieren hacer otra cosa. Y estudian otra cosa y se dedican a hacer otra cosa. ¿Dónde está el punto? Que por lo general, como padres, ¿cierto?, que es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos tengan tengan un bienestar, que estén bien, que tengan posibilidades. Y normalmente la frase es que mi hijo sea lo que yo nunca pude ser. ¿Se han escuchado esa frase, verdad? Llegue más lejos de donde yo llegué. También son frases súper comunes y que nosotros poco a poco vamos influyendo en nuestros hijos. ¿Cuál fue una de las cosas que influyó mucho en mí cuando yo era niño? De tener un trabajo más seguro. Entonces, no, de tener y como me decía mi papá, me acuerdo de tener un trabajo más seguro, de respeto, me decía. ¿Qué es lo que pasó con eso? Que eso bloqueó prácticamente automáticamente la posibilidad de yo haber puesto un negocio. Porque todos sabemos que los negocios, ¿verdad?, no tienen una fuente de ingreso fija. Pero cuando yo estaba más chico fui condicionado para tener una fuente más fija. Por eso que hay que romper ese paradigma mental, ¿cierto? Romper esas creencias. Ahora, no es que en este caso mi papá o mi mamá hayan hecho un mal ahí, porque ellos, ¿cómo era la situación de ellos en aquel entonces? Mi papá trabajaba en forma independiente, mi mamá también, o sea, mi mamá era dueña de casa y también, que si yo trabajó en peluquería y otras cosas más. Pero había ingresos variables y esos ingresos variables significaba que en algún momento habían lucas para hacer cosas y en otros momentos no había lucas para otras cosas. No había. O sea, navidades sin regalo y cosas así. No había. Entonces, claro, dentro de toda esa vivencia, de toda esa experiencia, en ese pensamiento o en ese marco referencial, en donde uno como padre busca lo mejor para sus hijos, uno dice, no, pues yo no quiero que mis hijos pasen por esto, de tener estos ingresos variables, que a veces había lucas y otras veces no había nada. Búscate una pega mucho más estable, ¿cierto? Poder entrar en una empresa, poder entrar en una organización, ojalá con buenos beneficios, en fin, y ahí quedarte mucho tiempo. Y en el caso de mi decisión adolescente se mezclaron dos cosas. Uno, que era mi interés, mis ganas de entrar, en este caso a la Fuerza Aérea, que eso más o menos se me reveló por ahí por los 15 años. Y además esta seguridad de ser funcionario público, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas son funcionarios públicos. Por lo tanto, llega una cierta fecha y reciben un sueldo, ¿verdad? Entonces se mezclan estas dos cosas. Y yo postulo, por supuesto, a la Fuerza Aérea. Y en ningún momento a mí se me pasó por la cabeza entrar a la universidad. Nunca. Yo miraba folletos, por ejemplo, de la universidad, en ese momento de la Universidad de Concepción, inclusive de la Universidad del Biobío, y ninguna carrera me llamaba la atención. Ninguna. La única que me llamaba la atención, más o menos, era ingeniería forestal. ¿Y por qué creo yo que me llamaba la atención? Porque en aquel entonces yo estaba en los Scouts,
¿verdad? Por lo tanto salíamos mucho a bosque, salíamos, ¿cierto?, al terreno, lo pasábamos súper bien, aprendí muchísimo, hice varios amigos que hasta el día de hoy los tengo. Entonces por ahí era como mi contacto con la naturaleza. Pero nada más me llamaba la atención, me gustaban algunas cosas, pero de ahí como para dedicarme a eso, no, nada. Lo único que me llamaba la atención en ese momento era entrar a las Fuerzas Armadas. Finalmente, cuando estoy en cuarto medio, postulo a la Fuerza Aérea, quedé en la Fuerza Aérea y ahí estuve 24 años. Paralelamente, claro, hice mi carrera también como ingeniero en prevención, en fin. Hice estudios, trabajé en otras cosas también. Pero fíjense que hay una digamos, hay una influencia que nosotros hacemos en nuestros hijos, ¿sí?, o en nuestro hermano, o en las personas que están alrededor, o como docente, por ejemplo, como profe, uno también ejerce una influencia, ¿verdad? Siempre cuando ese docente sea un referente para su estudiante. Un referente en todo sentido. Mire, aquí le pongo otro ejemplo de vivencias. Cuando yo iba a hacer clase, siempre bien vestido. De hecho, mis primeros años de docencia se me exigía andar de terno. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con eso? Que yo trabajaba, ¿cierto?, en la Fuerza Aérea, andaba de uniforme, por supuesto. Me tenía que cambiar ropa, me duchaba, ¿cierto? Y me ponía el terno y ahí me iba a hacer clases. Entonces, ¿qué pasa, Pablo? Y posteriormente a eso, ya mucho más actual, el tema de la docencia se relajó mucho, a tal punto que conversaba yo con una directora académica de la época. Ella me decía, esto fue hace como 3, 4 años, ¿no? 3 años atrás, me decía: mira, Gerardo, el problema que tenemos ahora es que uno, cuando anda en el pasillo o mira un pasillo, uno no se da cuenta, no se advierte quién es el docente, él o ella, y quién es el estudiante. Porque claro, un estudiante que va sobre todo en el día, en época, digamos, de calor, ¿verdad? Obviamente que va a andar con short, con polerita, es lógico, ¿verdad? Es lo más normal del mundo. Pero un docente puede ir de chorichala, choripolera a hacer clases. A mi juicio, no. No puede, pues, viejo. ¿Y por qué no puede? Porque el docente es un referente, es el profesional que el estudiante aspira a ser. Por lo tanto, nuestra presentación personal, nuestra forma de hablar, nuestra forma de exponer, nuestra forma de mirar, nuestra forma de comer, todo habla del profesional. Yo he visto casos de gente realmente que no tengo idea cómo diablos son profesionales por todo aquello que le acabo de nombrar, porque no se fijan en nada de eso. Inclusive hay gente que tiene ciertos puestos ahí y que yo no entiendo. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que sean malas personas ni nada de eso, ¿eh? Estoy hablando de un tema de forma. De forma. Entonces tú ves, por ejemplo, hoy por hoy, de repente un gallo así súper lana. Y poco se cuida ahora la forma, esto de la persona de que va a hacer clase. Bueno, en todo caso hay gente, no sé, gerencias que dicen abiertamente: ¿sabes qué? A mí no me importa una reverenda cómo la gente venga vestida, mientras haga lo que tenga que hacer, mientras cumpla con los KPI, mientras cumpla con... Hay gente que es así, pero yo creo que la mayoría no. La mayoría no. Son bien marcados ese tipo de cosas. Creo que en Chile todavía tenemos una estructura un poquito más formal, y se cumplen ciertas creencias o ciertos dichos, como por ejemplo, te atienden como te ven, por ejemplo, ¿verdad? O como te ven, te atienden, algo así es, ¿verdad? Porque a mí me pasó también. Y la gente te considera de una manera distinta. De hecho, recuerdo que una vez me encontré con una docente, conocida, por supuesto, no vamos a decir amiga, pero sí conocida. Me dice: hola, profe, ¿cómo está? Bien. Le digo yo: ¿y usted cómo está? Bien, súper bien. Me dijo: oiga, profe, ¿usted a qué carrera le hace clases? Y yo le digo: a los prevencionistas de riesgo. ¿En prevención? Sí. Yo pensé que hacía clases. ¿Qué pasa, profe? Yo pensé que hacía clases en la escuela de negocios, me dice. ¿Por qué? No, yo tenía
ese pensamiento, ¿no? Y después caí, en eso fue el ascensor, por lo tanto, 1 o 2 minutos. Y claro, ¿por qué quedó ahí con tenía esa sensación ella? Porque yo iba a clases de camisa, pantalón de tela, chaqueta. Entonces, claro, se asocia un poquito más, a lo mejor, no, qué sé yo, un trabajo en un banco, por decir algo. Entonces, claro que influye en las formas. Versus prevención en general, que no se puede andar con jeans, calzado de seguridad, pero claro, en la empresa, ahora, yo a veces también voy con jeans a hacer clases, pero voy con jeans, zapatos y chaqueta. Entonces también hay forma de ver. ¿Qué pasó tú? Está furioso, perro. Está furioso. Ya. Sigamos leyendo entonces. Bueno. ¿Qué? ¿Quiere salir? No. Y... Ya. El patrón continúa. Cuando el niño crece, el patrón de hábito negativo inhibitorio, el miedo al rechazo y a la crítica, desencadenado por la amenaza de retirada del amor o de la aprobación, hace que se vuelva hipersensibles a la opinión de los demás. Oye, qué buen concepto. Hipersensible a la opinión de los demás. ¿No? O sea, me importa mucho lo que los demás... Me importa tanto lo que los demás piensen de mí que inclusive afecta mi estado de ánimo, mi rendimiento, en fin, eso sería una hipersensibilidad, ¿verdad? Hay otros que le importa una hiperreverenda, ¿cierto? Le importa una soberana lo que los demás piensan de ti. No importa. Bueno, en casos extremos, el adulto no puede tomar una decisión sin estar seguro de que las otras personas en su vida aprueban por completo esa decisión. Siempre tiene que obtener la aprobación de alguien o de varias personas antes de que pueda comprar una prenda de vestir o un coche nuevo. Se siente muy incómodo ante la sola idea de tomar cualquier tipo de decisión en la que alguien más lo desapruebe o lo critique. El patrón de hábito negativo compulsivo se siente en forma de estrés o dolor en la parte posterior del cuerpo cuando una persona piensa, tengo que hacerlo. Sus músculos se tensan, comenzando por el cuello y moviéndose hacia abajo por la espalda. Como adulto, cuando te sientes presionado para actuar, para complacer a alguien más, para hacer un trabajo a tiempo y que tu jefe no se enoje, es posible que comiences a sentir dolor en toda la columna vertebral. Pero cuando el trabajo está completo, el dolor desaparece. Bien. Pasa eso, ¿cierto? El comportamiento en el adulto, cuando son hipersensibles, no importa tanto lo que piensen los demás. Por ejemplo, en la ropa. Muchos de los comentarios, fíjate cuando tú te pruebes ropa. Tú te preguntas, ¿cómo me siento? Porque me pongo este polar, ¿cierto? Digo, ¿cómo me siento? O ¿cómo me veo? Cambia, ¿verdad? ¿Cómo me veo? Significa que es la aprobación de los demás, ¿cierto? Porque es cómo me ven los otros, no cómo yo me siento. Es como cuando se ponen... Yo conozco una dama que se pone el pantalón y va a mirarse al espejo así el trasero. Y lo hace repetidas oportunidades durante el día. El punto es cómo ella se siente, o cómo los demás la ven, o qué es lo que los demás ven de ella. Se dan cuenta, es porque las personas buscan la aprobación de los demás. Eso es lo que pasa. Y eso pasa en la forma de actuar, en la forma de vestirse. No tanto cómo me siento yo. Ya. Ojo que, por supuesto, nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de ser, por supuesto que proyecta algunas cosas. Y a veces esa proyección, las otras personas lo notan así como un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Un poquito, no sé si agresivo, pero a veces cuando una persona muestra mucha seguridad en sí misma, hay otras personas que se sienten inclusive intimidadas. Es curioso, pero sucede. Cuando a ti en realidad no te importan mucho las opiniones de los demás, y cuando los demás se fijan mucho en otros,
que incluso empieza el chismoseo, el conventilleo. Mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira cómo camina, mira cómo mira. Mira lo que anda haciendo. Mira, cuando las personas miran demasiado a lo que pasa en su exterior, es porque les falta concentrarse en lo que pasa en su interior, lo que pasa en su metro cuadrado, lo que deben hacer. Ahora yo sé que tengo una forma un poquito más, a veces un poco más seca de decir las cosas, yo lo tengo súper claro. ¿Pero por qué? Porque me interesa que la gente no le quepan dudas de lo que se espera de ellas. Me ha traído buenos resultados. Otros piensan, oye, pero mira, es como muy confrontacional. No, yo no soy confrontacional. Que la otra persona lo interprete de esa manera es otro cuento y eso es parte del libre albedrío del otro. Y así es fácil. Veamos qué dice Cristina. Y ahí vamos a terminar, ¿verdad? Unas palabras de Cristina, dice. El miedo al rechazo y el deseo de una relación feliz con los demás es un tema importante en la terapia. Ojo, porque parece que lo está llevando a la relación de pareja. Una vez trabajé con una joven de unos 20 años que no podía tomar decisiones porque tenía miedo de que fuera una decisión incorrecta, entre comillas, y que alguien la desaprobara. La idea de tomar cualquier decisión causó su ansiedad extrema. Como resultado, tuvo problemas en sus relaciones. Era tan sensible a la aprobación o la desaprobación de la otra persona que nunca podía tomar una decisión de manera independiente. El problema era que ella intentaba hacer lo que creía que la otra persona quería que fuera. Inevitablemente, la relación se derrumbaba porque no había autenticidad entre ellos. Con el tiempo, aprendió que para establecer una conexión auténtica con otra persona, necesitaba tener una relación auténtica con su verdadero yo. Uy, interesante concepto. Su miedo al rechazo estaba profundamente arraigado en ella. No podía aceptar que era una persona realmente valiosa e importante. Eso es tan común. La alenté a aceptar la idea de que quería estar con alguien que la quisiera tal como era, no a una versión falsa de ella. Ella aceptó esta idea de todo corazón. Comenzó a salir con gente nueva y se mantuvo tan auténtica como le fue posible. Finalmente, se encontró en una relación con un hombre genial que realmente la quiere y la respeta. Han estado juntos por más de 6 meses. Todavía tiene dificultades para afirmar sus gustos y sus aversiones, pero se siente mucho más cómoda con la idea de que si toma una decisión y no funciona, puede hacer otra elección la próxima vez. Es bien interesante, fíjate que mira este concepto que aparece aquí. Mira, dice, con el tiempo aprendió que para establecer una conexión auténtica con otra persona, ¿se entiende? O sea, para yo tener una relación de verdad con otra persona, mira, que esto te da mucho para pensar, fíjate. Porque muchas personas dicen, oye, no sé, me cuesta encontrar pareja, me cuesta tener amistades, relaciones interpersonales en general, ¿cierto? Pero para poder tener esa relación auténtica con otra persona, dice, necesitaba tener una relación auténtica con su verdadero yo. Y ahí es donde está la gracia. Tener una relación auténtica con su verdadero yo. Pero para tener una relación auténtica con nuestro verdadero yo, tenemos que aprender a conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos realmente? ¿Realmente somos lo que somos? ¿O somos lo que otros quieren que nosotros seamos? ¿Lo que otros esperan que nosotros seamos? ¿O realmente somos nosotros? Por eso siempre me acuerdo de esta imagen, que me acuerdo que hace unos años atrás lo usó el Instituto Profesional INACAP, el INCAPAZ también. No estoy leseando los de INACAP por si acaso, yo egresé de ahí, yo me titulé de INACAP. Pero era una imagen que es una escultura, ¿cierto?, de este ser humano, de este hombre que está así, esculpiéndose a sí mismo, ¿cierto? Como en la mitad del cuerpo para abajo es una roca y para arriba, ¿cierto?, un hombre que ya esculpido y que está autoesculpiéndose. Si alguien se acuerda del nombre de esa obra, por favor déjenlo ahí en los comentarios, escríbelo por ahí. ¿Cómo se llama esa obra o de quién es, por lo menos?
Pero fíjese que nosotros vamos sacando aquello que no nos sirve, vamos eliminando aquello que está de más y vamos realmente descubriendo quiénes somos. Y mira, yo creo que ese conocimiento, esa forma que nosotros tenemos de autoconocernos, yo creo que uno no termina nunca de autoconocerse. Porque como uno va cambiando a través del tiempo, uno va descubriendo una esencia de quién es. Uno tiene un cierto rol, ¿verdad? Tenemos diferentes roles. De padres, de hijos, de hermanos, de pareja, de qué sé yo, de trabajador, ¿verdad? Nosotros tenemos ciertos roles y por supuesto que adecuamos nuestro desempeño, nuestra forma de ser, también la adecuamos a nuestros roles. Yo no puedo ser la misma persona, ¿cierto?, cuando estoy con mis amigos que cuando estoy, ¿cierto?, no sé, en mi función de padre con mis hijos, ¿verdad? Son cosas distintas, conversaciones distintas, formas de actuar distintas. Pero se mantiene una columna vertebral o se mantiene una cierta esencia. Esa esencia es la que nosotros tenemos que descubrir. Tenemos que descubrir realmente quiénes somos. Y fíjense que una vez tuve una experiencia súper penca, mala, precisamente en una entrevista de trabajo, hace muchos años atrás. Porque esta entrevista había una persona de recursos humanos, había un filósofo, ¿qué diablo hace un filósofo en una entrevista personal? Y la otra persona no me acuerdo, eran 3 personas. Y la primera pregunta que me hace este individuo, el filósofo, me pregunta, sí, buen día, listo, toma asiento por favor, bueno, indíquenos, ¿quién es usted? Bueno, mi nombre es Gerardo Luengo, yo soy ingeniero en prevención de riesgos, qué sé yo. No, ya sabemos cuál es su nombre y sabemos cuál es su profesión. Lo que quiero saber es quién es usted. ¿Quién soy yo? Entonces, bueno, yo me dedico a tal cosa, tengo tal edad, vengo de tal parte, vivo en tal lugar, algunas cosas que me gustan. No, sí, ya sabemos cuáles son sus hobbies, está aquí en su currículum. Y yo ya por dentro decía, bueno, entonces, ¿qué crees? ¿Quieres que te responda? Pues? Entonces ya, ¿verdad? Bueno, ¿qué diablos quieres saber? Pues? Entonces, claro, mi peor experiencia fue que me entrevistaron a un filósofo. Un psicólogo se entiende, psicóloga se entiende, ¿verdad? Pero cuando te preguntan quién eres tú, cómo te defines tú, es todo un tema. Porque además, no sé, hasta me atrevería a decir que no sé si hubo un afán de agarrarme para el huevo, definitivamente, o mala intención del individuo, porque claro, yo puedo responder lo que sea, tal vez, y en eso de lo que sea, claro, me dice, no es tu nombre, aquí sale tu nombre, no es tu profesión, no es dónde vives, no. ¿Por dónde va esa respuesta? Entonces la respuesta a esa pregunta a lo mejor es súper personal. ¿Quiénes somos? Porque la pregunta es, si yo no me llamara Gerardo Luengo, ¿ya no soy el que soy? Me puse filósofo igual que el desgraciado. Si yo no viviera en esta casa, ¿dejaría de ser quien soy? ¿Qué es lo que define lo que somos realmente? ¿Qué es lo que nos define? ¿El lugar donde vivimos? ¿El nombre que nos pusieron, cierto, cuando éramos niños? ¿El lugar donde nacimos? ¿Qué es lo que realmente define lo que somos? Por eso que esta pregunta, esta reflexión que está acá, no es tan sencilla a mi juicio. ¿Cierto? De esto de tener una relación auténtica con su verdadero yo. O sea, tener una relación auténtica es poder decir quién soy yo. ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para dónde voy? Y sobre todo es súper difícil definirlo, a mi juicio, cuando ese yo ya no es simplemente un yo, sino que también existe un nosotros. En mi caso, casado, ¿verdad? Tengo 2 hijos. Yo no podría decir, ¿sabes qué? En realidad yo soy un ermitaño. Ya agarro mochila, agarro carpa y me voy y me pierdo 20 años de vida. Porque mi verdadero yo es estar en contacto con la naturaleza. Esa es mi verdadera esencia. Sí, pero te van a acusar de abandono de hogar, pues. ¿Y qué pasa con la crianza de esos niños? ¿Qué pasa con las necesidades de esos niños? Necesidades materiales, necesidades emocionales, en fin. Porque tu pareja, por último, race su vida, listo, se acabó.
pero ¿y tus hijos no? Vas a dejar una huella ahí imborrable, ¿cierto? Que, oh, mi padre nos abandonó cuando niños, ¿verdad? Y que obviamente le va a afectar en su desempeño como adulto, digamos, en su vida de adulto. Entonces, claro, cuando ya no es solamente un yo, sino que podríamos decir que hay un yo compuesto, podríamos decirlo, ¿verdad? Quizás algún psicólogo o psicóloga me va a decir, no. Tú, independientemente de los roles que tú tengas, tú sigues siendo tú. Sigue la esencia de tu yo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que somos? ¿Somos realmente una persona que va de frente, una persona auténtica, una persona que deja aflorar sus emociones? ¿O somos personas que, como en mi caso, que muchas veces ocultamos lo que somos, nos ponemos ciertas barreras, ciertos escudos? Yo creo que fue por mi crianza, ¿eh? Para variar, tal igual como expresa el libro. A veces no siempre yo expreso mis emociones, ni siquiera expreso realmente lo que pienso. Y no expreso normalmente lo que siento. No lo hago. Son a lo mejor ciertas trancas o cierto, vamos a llamarlo algo más esotérico. A lo mejor hay ciertos chakras, ¿verdad?, que están bloqueados. Por ahí se escucha más bonito, ¿cierto? Ciertos chakras que están bloqueados. Por lo tanto, yo me guardo muchísimas cosas. Muchas cosas me guardo. Como yo creo que lo hacen la mayoría de las personas, ¿verdad? Uno piensa a veces que es un caso aislado en el mundo, pero en realidad no lo es. Hay muchas personas que conviven con este tipo de cosas. Entonces, a veces cuando tú, qué sé yo, no sé, te sientes poco querido, cuando no te sientes respetado, cuando no te sientes valorado, cuando no te sientes, en fin, qué sé yo. Uno se guarda ciertas emociones, se guarda ciertas cosas, las guarda nomás y al baúl de los recuerdos y se acabó. O no sé, al baúl de los recuerdos, pero uno lo sella, ¿verdad? Lo guarda en el recipiente, ¿cierto? En ese recipiente y le pone el sello de Atena ahí, ¿ah? Tipo caballero del zodiaco. No deja salir eso. No lo deja salir. Solamente cada 200 años cuando viene la guerra sagrada. Se rompe el sello de Atena y salen estos espíritus. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estas emociones negativas las dejamos guardadas? ¿Y qué es lo que rompe este sello? Cuando ya uno está hasta aquí. O cuando hay ira de por medio, ¿verdad? Ahí se rompe este sello y ahí realmente empiezan a aflorar un montón de cosas. Y ahí es cuando uno tiene que aprender a controlarse. Uno de los desafíos más importantes que tiene el ser humano, a mi juicio, es aprender a controlar sus emociones, buenas y malas. Fíjese que yo una vez tuve una emoción súper buena. Andaba hace unos años atrás con unos amigos en Concepción. Salimos en mi auto, qué sé yo. Y yo estaba tan contento de estar con ellos. Eufórico prácticamente. Lo pasábamos súper bien, salimos, íbamos a la disco. Que yo le dije a un amigo, ¿sabéis qué, compadrito? Juanín, le agarro la llave y le dije, toma, compadre, maneja tú mejor. Y me dice, ¿por qué estáis tomando? No, nada, pero sabes que estoy como muy eufórico, estoy como tan contento que quiero disfrutar el momento, no quiero estar manejando. Le pasé la llave a mi amigo Juanito y Juanito manejó. Que le mando un caluroso saludo a mi amigo Juanito Vega. Entonces no necesariamente uno te puede atiborrar, ¿cierto?, una emoción negativa, sino que también hay emociones positivas. Y cuando estamos en un estado de euforia también podemos hacer idioteces. Qué sé yo, se pueden tirar, hay gente que se ha tirado, no sé, de un tercer piso, se ha tirado a una piscina, por ejemplo, en un estado de euforia, y no estando drogado. En fin, uno hace tonteras, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado con las emociones, controlar las emociones. Ahora, cuando esas emociones vienen de una fuente que es más negativa, también uno tiene que cuidar, tiene que aquilatar, tiene que pensar costo-beneficio, qué es lo que uno puede hacer. ¿Ya? Ya, estimados, mire, vamos a cumplir 50 minutos ya. Dejamos hasta aquí la lectura y la reflexión del día de hoy.
llegamos a la página 40 y ya vamos a leer después lo que sería deficiencia de amor. Mira, deficiencia de amor. ¿Sabes qué me gustó el libro? Porque como va dando ciertos títulos, ciertas cosas, ¿ves? Como párrafo a párrafo, te permite ir leyendo y también ir reflexionando de inmediato. De inmediato de poder ir viendo cómo nosotros podemos aplicarlo. ¿Qué es la esencia de este canal? @si te leo. @si te leo. La esencia del canal es esa. No tienes el libro, ¿verdad? No tienes el libro, no te gusta leer, no entiendes lo que lees, no sabes cómo aplicar aquello que estás leyendo, no sabes cómo interpretarlo. Bueno, para eso existe este canal, para que podamos compartir aquellas experiencias que en el fondo nos van a ayudar a crecer, a poder sacarnos tantas cosas que tenemos y poder aplicar para poco a poco ir viendo nuestra mejor versión del yo, aprender a autoconocernos, ¿ya? Aprender a conocernos para poder estar mejor primero nosotros mismos, para luego poder estar bien con los demás. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, nunca vamos a estar bien con los demás. Nunca, nunca. Por eso nunca su felicidad tiene que ponerla en función de otra persona. Si usted pone su felicidad en función de otra persona, ¿qué es lo que va a pasar cuando esa persona ya no esté? Porque se murió, porque se fue con otro o con otra, porque simplemente se aburrió, simplemente, en fin. Cuando esa persona ya no está contigo, las personas normalmente entran en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque no son felices ni se aceptan primero a ellos mismos. Como no se aceptan, como no se quieren a ellos mismos, ponen todas sus fichas y toda la responsabilidad en la otra persona. Y esto es un problema de nuestro carácter. Nosotros tenemos que aprender primero a conocernos, a estar satisfechos, contentos con nuestro yo. Por eso es tan importante, y se lo vuelvo a leer lo que dice en el libro. Fíjese, tener una relación auténtica con su verdadero yo. Si nosotros tenemos una relación auténtica con nuestro verdadero yo, poco a poco, vamos a ir sacando estas cosas malas que tenemos, que todo el mundo las tenemos, perdón. Todos tenemos cosas malas. Irlas sacando, inclusive irlas inhibiendo un poco, y luego de eso nosotros poder estar contentos, satisfechos con nosotros mismos, para luego poder estar contentos con otras personas, compartir la felicidad con otras personas, ¿ya? No depender del otro para ser feliz. No hay que depender del otro para ser feliz. No. Nosotros compartimos esa felicidad, compartimos lo que somos, pero no dependemos de los demás. Estimados, que estén muy bien, cuídense, muchas gracias por quedarse. No te olvides de comentar, de compartir y por supuesto un excelente like. Que te vaya bien. Gracias, chao.